Buenas noches, estudiantes del grado décimo. Me alegra mucho tenerlos de nuevo en mi clase. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. La intencionalidad de este video es recapitular aquellas temáticas y el trabajo que habíamos desarrollado antes de estas semanas de receso. Si ustedes recuerdan, habíamos trabajado el sistema de los números naturales, los números enteros y los números racionales. Habíamos dicho que los números naturales o números de contar estaban contenidos dentro de los números enteros. El 0 más los negativos y los naturales me daban los números enteros o los números z, y a su vez estos que van contenidos dentro de los números racionales. Me centraré hoy en los números racionales, en este repaso o recapitulación de lo que estamos haciendo. Los números racionales o números Q son números que los podemos representar en tres formas distintas. Los podemos representar como fracciones, como mixtos o como decimales. Estos en sí no son números, sino que son formas de representar el número racional. A la fracción, también le llamamos razón. Y digamos que esta es el que me le da el nombre a los números racionales. Bien, una fracción entonces también es una razón. Por ejemplo, si tenemos la fracción o la razón 5 cuartos y la queremos escribir como un número mixto, recuerden que lo que hacíamos era hacer esta división. Dividíamos el numerador entre el denominador y entonces esto nos da 1 por 4, 4 para llegar a 5, 1. Entonces aquí teníamos ya el mixto, que era una unidad entera esta, y lo que nos sobraba, un cuarto, ¿sí? Si queríamos hallar la expresión decimal, entonces lo que hacíamos era colocábamos una coma porque el 4 no cabe en el 0, entonces en el 10, en el 1 me cae un 10, 2 por 4, 8, para llegar a 10, 2, ¿cierto? Coloco un 0 y 5 por 4, 20 para llegar a 20, 0, o sea que la expresión decimal es 1,25. Quiere decir eso, que cuando yo tengo el número 5 cuartos, pues es lo mismo, es equivalente a tener una unidad entera y un cuarto, y eso es equivalente a tener el número decimal 1,25. Recuerden que si el mixto empieza por 1, el número decimal también. Este número decimal lo podemos clasificar entonces como un número decimal finito. ¿Por qué es un número decimal finito? Pues porque tiene fin, termina allí. ¿Sí? Dos cifras, décimas y centésimas. Okay. Podríamos también tener otro tipo de decimales. Por ejemplo, el decimal, pensemos, la fracción 16 tercios. Cuando hacíamos lo mismo, lo convertíamos, entonces tendríamos 16 partido entre 3, 5 por 3, 15 para llegar a 16, 1. Entonces el número mixto será 5 unidades enteras y un tercio. Y ya sabemos entonces que el decimal va a ser un 5, algo. 3 no cabe en 1, entonces agrego aquí un 0 y coloco una coma. 3 por 3, 9 para llegar a 10, 1. Y vuelvo a agregar un 0 y me vuelve a dar un 3, y entonces eso se me va al infinito. Significa que este es un decimal periódico. ¿Ok? Entonces le colocamos aquí el 5, el 5,3, le colocamos un gorrito arriba, que quiere decir decimal periódico. ¿Ok? Hasta allí lo habíamos visto en las clases antes de esa semana de receso, pero también habíamos visto otros procesos. ¿Qué pasa si empiezo primero con el mixto? ¿Cómo lo convierto en fracción? ¿Qué pasa si empiezo con el decimal? ¿Y cómo lo convierto en mixto? Entonces, recapitulemos un poco. Vamos a partir entonces ahora del decimal. Vamos a partir de un decimal y lo convertimos a fracción, a mixto y luego a fracción. El proceso inverso. Entonces, por ejemplo, yo tengo este decimal. Tengo el decimal 3,6. ¿Sí? Ese decimal se lee en forma técnica 3 unidades enteras y 6 décimas, porque la primera cifra son décimas. Significa que son 3 unidades enteras y 6 décimas, porque es esa primera cifra. Okay. Y si quiero convertirlo en una fracción, pues entonces lo que hago es escribo el número completo en el numerador sin la coma, pero como son décimas, entonces aquí lo tendríamos 36 décimas, porque tengo solamente una cifra decimal. O sea que 3,6 es equivalente con 3 unidades enteras y 6 décimas, y es equivalente con 36 décimas, pero esta fracción a su vez la podemos reducir. Mitad 18 y mitad 5. Finalmente, pues esta es la fracción, que es equivalente con este mixto y que es equivalente con este decimal. Y yo puedo tener otra, por ejemplo el 0,25. Tengamos esta 0,25. Esta expresión decimal son 0 unidades enteras, 25 centésimas, y sería como fracción 25 centésimas. Sería nuestra fracción. ¿Ok? Al simplificarlo, entonces tenemos la quinta parte es 5 y la quinta parte es 20, y a su vez la quinta parte es 1 y la quinta parte es 4. O sea que estas son las expresiones equivalentes. ¿Qué significa eso entonces? Significa que cuando yo tengo un número
racional, ese número racional yo lo puedo escribir de tres maneras distintas. Yo puedo representar el número racional como una fracción o razón, lo puedo representar como un número mixto o lo puedo representar como un número decimal. Cualquiera de estas son representaciones del número racional. Okay. Pero a su vez yo puedo establecer una conversión entre estas representaciones. De la fracción puedo ir al mixto y del mixto puedo ir al decimal. Pero también puedo hacer el camino inverso. Del decimal puedo llegar a un mixto y del mixto llegar a la fracción. Y recordemos que si hacemos este recorrido, si partimos de una fracción o razón, el decimal que voy a obtener es de dos tipos. O bien periódico, perdón, o bien finito, es decir, es un decimal que tiene fin, que sabemos dónde termina, que sabemos cuántas cifras tiene, o un decimal infinito o un decimal periódico. Decir periódico infinito es redundante en últimas porque todo número decimal periódico es infinito. Entonces, este era, digamos, a grandes rasgos, el resumen que quería hacerles de números racionales. Este tema, ustedes hicieron conversión entre las diferentes expresiones y ustedes ubicaron estas cantidades en la recta numérica. Este tema fue evaluado, ustedes hicieron una entrega en papel milimetrado de unas actividades y eso quedó calificado. Entonces, lo que sigue a continuación en nuestro próximo video serán los números irracionales. Vamos a partir de acá a darnos cuenta de que existen decimales que no los podemos convertir en fracciones o razones y que me van a generar un nuevo tipo de número que son los números irracionales. Entonces, en nuestro próximo video empezaremos con los números irracionales. Muchas gracias, estudiantes.